Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets, ahora integrado en el portal de Zona Value. Hoy es viernes 18 de febrero del año 2022, empiezo a grabar a las 9 de la noche y hoy tenemos un mercado que de nuevo ha dado la vuelta totalmente de cómo teníamos la preapertura este mediodía. Este mediodía veíamos números verdes y una vez más cerramos totalmente a la inversa de cómo han empezado los futuros. Ahora tenemos todo lo contrario. Esta mañana a mediodía teníamos expectativas de llegar a un acuerdo diplomático de las tensiones que había en Rusia y en Ucrania y ahora parece todo lo contrario. Estaba leyendo hace un momento en Reuters que efectivamente están habiendo, no sé si ataques, explosiones en la región del Donbass, allí en Ucrania, donde hay pues también partidarios rusos, y todas estas malas noticias pues vuelven a influir de una manera negativa en el mercado y cerramos la semana pues con una nueva vuelta de signo, como digo, en los mercados. Y ya parece pues ser la tónica habitual en lo que llevamos de año. Los inversores, yo creo que cada vez más estamos apostando a que la volatilidad del mercado pues no va a desaparecer pronto. Si bien es cierto también que las tensiones entre Rusia y Ucrania han sido quizá lo que han impulsado recientemente esta volatilidad del mercado, estos giros que van habiendo durante las sesiones, también hay varias casas de inversión, hay varios inversores que esperan que la inflación, la incertidumbre sobre la política monetaria y también las sobrevaloraciones de muchas acciones sigan aumentando también esa volatilidad, incluso si los temores geopolíticos desaparecen. Fijaros en este dato que os voy a mostrar. El índice de volatilidad, el VIX, más conocido como el indicador del miedo en Wall Street, está actualmente muy cerca de los 29, unos 11 puntos, 10-11 puntos por encima de su media histórica, que suelen ser unos 15 más o menos, ¿no? La media histórica suele estar un poquito por encima, pero la media quizás suele estar o se suele tomar como medida los 15. Los futuros de volatilidad de al menos 8 meses muestran que los precios del mercado han aumentado también con esa volatilidad que está teniendo el mercado a lo largo del año. Si bien es cierto que el IBEX ha ido retrocediendo a medida que las acciones o las cotizaciones han ido mejorando las expectativas que tenían, no ha cerrado, y este dato es importante, no ha cerrado por debajo de su nivel medio, que es 15, más de una década, no ha cerrado por debajo de 15 en 2 años. Y esto es una de las varias señales que me hacen pensar que vamos a tener una alta volatilidad en el mercado. También he leído que, según una encuesta de gerentes de casas de inversión publicada por Natixis, recientemente alrededor del 78% de esos profesionales de inversión en Estados Unidos, como digo, que son responsables de selección de fondos, de construcción de carteras, etcétera, etcétera, anticipan también un aumento de la volatilidad en el mercado durante este año 2022. A ver, esto yo pienso que, como os digo, no es solo Ucrania. O sea, los inversores también entienden que no va a ser un año fácil. Si nos fijamos, por ejemplo, en el gráfico del Standard & Poor's, mirad, vemos, esto ya lo vimos en algún vídeo. Si nos vamos a principios de año y hacemos desde máximos, si cogemos una regla desde máximos, y nos vamos a las cotizaciones que tenemos ahora, estamos hablando de que el S&P ha caído desde máximos. Si cogemos el principio del año, vamos a hacerlo aquí, estaríamos hablando de un 8%, ¿vale? Desde principios de año, lunes 3 de enero, más o menos, un 8%. Este año, después de que el año pasado subió un 27%, mientras que los rendimientos del Tesoro a 10 años han subido unos 42 puntos básicos en lo que va de año, también anticipándose a que la Reserva Federal pues, puede endurecer la política monetaria también con la idea de controlar esa inflación. Al final, las sobrevaloraciones que tienen varias acciones también están representando voy a cerrar este gráfico, también están representando, como digo, otro peligro si persiste la volatilidad, y es que esa sobrevaloración de muchas acciones podría hacer incluso que sean más vulnerables a esas malas noticias. Quiero decir, ahora mismo estamos viendo mucha volatilidad, pero también es cierto que esa volatilidad puede estar afectando en demasía
a empresas que pueden estar sobrevaloradas, ¿no? Al final, cualquier cosa, no sé, cualquier cosa puede influir en esa volatilidad que tienen las acciones. Claro, por otra parte, también los analistas de Goldman Sachs están recomendando a sus inversores, o han recomendado a una parte de sus inversores, que compren opciones call con vencimientos largos sobre acciones que se pueden haber afectadas o se pueden ver afectadas por los cambios de los tipos de interés que pueda tener la Fed, por ejemplo. O sea, me estoy refiriendo con esto al sector financiero, por ejemplo, pues no sé, Bank of America, Wells Fargo, no sé. Yo personalmente lo que creo es que durante esta primera mitad del año 2022 vamos a continuar con una volatilidad que ya estamos viendo en el mercado, y yo quizá tengo más fe en que esa volatilidad ahora, o sea, tengo más fe. Si yo pienso cuándo puede estabilizarse un poquito la volatilidad, pienso ya de cara a la segunda mitad del año 2022. No pienso de cara en esta por todo lo que os he dicho, porque, no sé, todos esos indicadores me hacen pensar que la volatilidad, independientemente, como he dicho anteriormente, de si el tema de Ucrania se soluciona, si no se deja de solucionar, yo creo que esa volatilidad la vamos a tener en el mercado. Y, lógicamente, esa volatilidad afecta, sin ningún lugar a dudas, a las cotizaciones de los índices. Pero bueno, si nos vamos otra vez al S&P 500, por ejemplo, que lo tenía ya aquí abierto, y nos vamos, voy a quitar esto. Vale. Como decía, al principio de la sesión hablábamos esta mañana de una apertura levemente alcista. Aquí veis la vela. Después de las malas noticias, el mercado se ha dado la vuelta. Ha perdido ese soporte que comentaba a mediodía en torno a los 4.364, pero al final yo me quedaría con lo que he comentado. Yo os lo comento ahora, el que no ha visto el vídeo de la apertura de Wall Street. Yo creo que los mercados, dentro de esa volatilidad que están marcando, al final están marcando una serie de pautas, una serie de resistencias y una serie de soportes a unas cotizaciones más altas y más bajas, obviamente. Pero yo creo que dentro de, si buscamos o si busco algo positivo dentro de toda esta volatilidad, es precisamente eso, que nos están marcando un poquito cuál puede ser el camino a seguir y cuáles pueden ser las fluctuaciones, las bandas entre las cuales se pueden mover esas cotizaciones. En el S&P 500 pues tenemos 4.590 como resistencia, y como soporte pues marcaría los números redondos 4.300, que funcionan también muy bien de manera psicológica. Entonces yo quizá, para tener una operativa a más medio-largo plazo, bueno, medio-corto plazo, mejor dicho, quizá me fijaría en esa resistencia, en esos soportes. También es una noticia que os he leído esta mañana, que la había leído en Bloomberg. He dicho esta mañana Reuters, pero era Bloomberg, perdón. Era que, en teoría, los ejercicios militares que está haciendo Ucrania, en teoría, deberían de terminar el domingo. Con lo cual, eso puede ser un indicador, o a los inversores o a los países les puede indicar cuáles son las intenciones que puede tener Rusia. Si los retira, no los retira, o qué movimiento se está haciendo. También es cierto que se decía que ahora en Europa es el momento de más movimiento de tropas militares que ha habido desde la Guerra Fría. Entonces, ese dato, yo os lo digo por vuestra operativa, si queréis tenerlo en cuenta, ese dato quizá puede ser relevante para ver cómo, o sea, tener una idea el domingo de cómo se pueda despertar quizá las bolsas el lunes. Yo creo que es un dato que, con todo lo que estamos teniendo ahora, creo que es un dato por lo menos a tener en cuenta. El Nasdaq lo tenemos cayendo un 0,53. Si nos vamos a gráfico, lo mismo. Quiero decir, aquí podemos ver, con esta volatilidad que hemos tenido desde finales de enero, con todos los movimientos, al final nos están marcando unas líneas bastante claras. Nos está marcando una resistencia en torno a las 14.520 y nos está marcando un soporte en torno a los 13.355, como digo, a un plazo quizá no tan cercano. Si nos acercamos bastante más en el gráfico, pues podríamos ver esa resistencia que se ha marcado en torno a los 13.672, pero al final, como digo, va a venir todo impulsado por esa volatilidad que tenemos ahora y por esas noticias. Esas noticias, lógicamente, ahora a más corto plazo las tenemos en las tensiones geopolíticas, pero luego, a un plazo quizá más extendido en el tiempo, no nos olvidemos de la Fed y no nos olvidemos tampoco de lo que os he dicho de muchas acciones que están quizás sobrevaloradas, y esas noticias
les pueden afectar quizá en un grado superior que si no estuvieran sobrevaloradas, obviamente. Y por último, si nos vamos al último de los índices. En el Dow Jones vemos también cómo esa volatilidad que nos ha ido marcando también desde principios de enero nos está marcando unas resistencias en 35.640 y volvemos a los números redondos, 34.000 marcaré yo quizá más que 39.997, no, 970. 34.000 yo creo que sería el punto de referencia clave. ¿Qué ocurre? Pues lo que lleva ocurriendo ya estos días. Los mercados de acciones se dan la vuelta, un mercado quizá de más riesgo y que se va a ver bastante más influenciado si al final esas tensiones geopolíticas desembocan en un conflicto armado. Obviamente los inversores que hacen esa rotación de los activos de mayor riesgo, que son las acciones, van a activos que sabemos que se van a comportar de una manera favorable, como son las materias primas, en este caso el petróleo. Ya hemos hablado mucho de él, pero yo creo que es importante ver cómo está teniendo esa evolución, porque efectivamente podemos observar en las cotizaciones del petróleo una descorrelación total de los activos de la renta variable. Cada vez estoy viendo ese volumen, fijaros en los volúmenes que está viendo, cómo el volumen de esas ventas en la renta variable está dirigiéndose en gran parte a las cotizaciones del petróleo, que recordad que los precios estimados que se daban hace unas semanas, si ese conflicto entraba en un conflicto militar, hablaban de precios por encima de los $100. Estamos ahora mismo en torno a 93. Estuvimos el miércoles en 90 y el miércoles estuvimos en 96 y lógicamente los $100 tampoco nos quedarían tan lejos si volviéramos a ese escenario. Pero por lo menos por ahora nos podremos ir marcando una resistencia horizontal en 94,42 y quizá la siguiente resistencia la tendríamos en 96. Número redondo otra vez. Por otra parte, ¿qué están haciendo las criptomonedas? Pues las criptomonedas continúan esa lateralidad más latente que habíamos visto, como he comentado esta mañana, y hago un pequeño resumen. Habíamos visto esa lateralidad ya a principios de febrero, lo comentamos también, después tuvimos una tendencia bajista y ahora están buscando quizá apoyándose en ese soporte de los 40.100 en el caso del Bitcoin, está buscando una lateralidad para no tenerse que ir a unos puntos de referencia, quizá 35.000 estaría muy alejado, pero unos puntos de referencia en torno a los 38.700, en torno a los 38.000, yo creo que sería bastante plausible verlo si volviéramos a tener noticias negativas en el mercado. Por lo tanto, lo que os decía, yo quizá como análisis de la situación me quedaría con los datos que os he dado del VIX. A ver, es una de las señales que yo me fijo en ella. Habrá muchísimas más, pero yo creo que es relevante que en los 2 últimos años no hayamos estado por encima de la media de la última década, que es 15, es un dato que nos puede invitar a pensar precisamente en esa volatilidad que podemos tener y en esa volatilidad que se va a quedar en el mercado. Bueno, pues nada, eso es todo por hoy. Pasad buen fin de semana, cuidaros y nos escuchamos el lunes. Saludos.